¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto y comparto el quinto capítulo de viajes que he realizado. Hoy quiero platicarte un poco de Marruecos. Marruecos es un país que he visitado solo una vez y el principal objetivo de ir a Marruecos era una ciudad que está en el norte. Si ubicas, Marruecos está un poquito hacia el lado de Argelia, que se llama Chefchaouen. Es la ciudad azul, que ahorita hablaré de la ciudad azul. Nos encontramos por ahí una serie de videos de Chefchaouen y quisimos viajar a Chefchaouen para conocer y experimentar esa ciudad. Viajamos a Marruecos en un ferry proveniente de Algeciras desde España. Cruzamos el estrecho de Gibraltar hasta llegar a Tánger, al puerto de Tánger, que está al norte y prácticamente es una de las entradas al continente africano. Podría decir que las palabras que definen Marruecos es cultura mística y totalmente diferente. Hay mucho color y a mí en lo particular me generó un impacto. De hecho, creo que de entrada, de llegar, ha sido el país que he visitado que me ha generado más shock. De hecho, en un primer instante quería salir corriendo de Marruecos porque no estaba entendiendo qué estaba pasando en Marruecos. Al llegar al puerto de Tánger y pasar migración, eh, todas las paredes estaban repletas de las fotos del rey Mohamed VI, que está en el poder o reinando desde el año 1999, y que también está en todos los billetes, todos los dirhams, que es la moneda marroquí. Aparece la foto muy emblemática de él y es de estos lugares donde se le rinde mucho respeto al rey como tal. Me costó tanto trabajo entrar en la sintonía de la cultura del país y entender qué es lo que estaba viviendo y cómo lo estaba experimentando, que me adapté casi casi hasta el cuarto día. Fue un país que los primeros días me mantuvo mucho en alerta. Había una confusión dentro de mí donde no podría determinar con claridad si era un país inseguro o era parte de mi imaginación. Pero lo que sí me generó fue un shock tremendo y fue complicado los primeros días en Marruecos. Me gustaba ver toda esta cultura árabe, pero era muy, muy, muy raro. Primero, deben de saber que Marruecos tiene medinas. Las medinas es como el centro de la ciudad que se dedica ampliamente al comercio y cada una de las ciudades principales tiene sus medinas. Estas medinas suelen ser todo un laberinto. En realidad, tú entras ahí y te pierdes, no sabes dónde entraste, cómo salir, y entonces uno tiene que estar muy al pendiente de eso porque si no, te pierdes. Como hay tanto comercio y los marroquíes detectan que eres extranjero, pues están constantemente buscando venderte, pero tienen una manera muy particular. Te empiezan a hablar. Son personas que tienen unas miradas muy profundas, te ven, no te quitan nunca la mirada de encima, aunque tú los voltees a ver, su mirada siempre es permanente hacia ti y te das cuenta que su mirada está entrando mucho más profundo y llega un momento en que te sientes como vulnerable ante la mirada. Ellos detectan muy rápido de qué nacionalidad eres y te empiezan a hablar en tu idioma. De hecho, los árabes son muy buenos para poder darse cuenta de qué nacionalidad eres y tienen esta capacidad de generar o de tratar de generar un carisma para acercarse a ti. Entonces, obviamente detectaban que éramos mexicanos, nos empezaban a hablar en español. Marruecos entiende muy bien el español por toda la influencia de España y entiende muy bien también el francés por una influencia histórica de los franceses que tuvieron ciertas comunidades en Marruecos. Entonces, de entrada te sientes en desventaja. Ellos ya saben quién eres,
conocen muy bien las medinas, conocen muy bien el ambiente, evidentemente, y tú eres nuevo, acabas de llegar a un nuevo ambiente, un nuevo país, con un idioma diferente, pero ellos ya saben quién eres y tú no sabes a quién tienes enfrente. Entonces, la forma de vender es que te persiguen y te siguen por calles y calles y calles y tratan de venderte y tú les dices no y siguen e insisten. Y entonces, de verdad, no hay manera de quitártelos de encima. Y tienes que aprender ciertos truquitos para poder quitártelo de encima. Pero te persiguen y tú llegas a sentirte un poco acosado. No sabes si estás en peligro o si simplemente si en realidad en el fondo están tratando de ser amables como lo muestran sus sonrisas. Pero en determinado momento te confundes, no sabes, todo tu sistema de alerta corporal se despierta y te dice que estás en un gran problema y que estás en medio de la nada en un lugar donde nadie sabe de ti, nadie te conoce. Entonces se siente una incertidumbre muy, muy fuerte. Finalmente, después de 2 o 3 días de estar sufriendo con ese, voy a poner entre comillas, con ese acoso, en realidad entiendes que hay dos palabras mágicas para quitártelos de encima. La palabra shukran significa gracias en árabe. Si tú les dices no shukran, pues ellos no te pelan y te siguen y te siguen. Tú les tienes que decir la shukran. Cuando tú dices esas dos palabras es como si fuera magia. Te dejan de seguir y desaparecen. Entonces entrar en una medina en cualquier ciudad marroquí es toda una experiencia. De verdad, es una experiencia vertiginosa para nosotros que tenemos una cultura distinta. Este, Decía yo que viajamos bueno, no decía todavía, pero viajamos a Tánger, a Tetuán y a Chefchaouen. Lo hicimos desde Algeciras, desde España. Y cuando llegamos al puerto, en realidad tomamos un taxi que nos llevó a la Medina. Dentro de la Medina de Tánger es donde estaba nuestro hotel. Entonces encontrar el hotel, porque el taxi nos dejó en la avenida principal y encontrar el hotel fue todo un tema. Desde ahí es donde empiezan los marroquíes a ofrecer su ayuda para llevarte y guiarte, pero si tú aceptas la ayuda estás perdido porque te van a cobrar y te van a sacar este dinero. Bueno, no estás perdido, simplemente vas a tener que generar una aportación. Entonces ahí es decisión de cada uno. ¿Qué otra cosa me llamó la atención? Fui a la Medina y de repente estando ahí con todo este comercio y todo este tumulto de gente, me encontré a un hombre que estaba pidiendo limosna en una silla de ruedas, como de 30 años más o menos, y vi que le habían cortado las manos y los pies, y me quedé sorprendido, dije, wow, ¿cómo un hombre puede vivir de esta manera? Es como muy, muy, muy impresionante y parecía él estar metido ahí en el medio ambiente, en el entorno y como para todos los marroquíes, como si eso fuera muy normal. A mí fue algo que me llamó muchísimo la atención. Nuestro Riad, que es el hotel, como decía, estaba dentro de la Medina y fue para nosotros muy, muy choqueante, muy impactante, una sensación de extrañeza recorrer la Medina. Es como si no entendiéramos nada, como si estuviéramos en un mundo totalmente distinto y fue muy impresionante. En realidad, creo que esa es una de las cosas que tengo que remarcar más de Marruecos en nuestro primer contacto. Después viajamos a Tetuán, que es otra ciudad que está de camino hacia Chefchaouen, y intentamos bajar, bueno, no intentamos bajar del autobús, bajamos del autobús, caminamos a la Medina y justo cuando íbamos a entrar a la Medina, un hombre se me acercó y me dijo que era mejor que si yo quería entrar a la Medina entrara solo por ser hombre, que no era seguro que una mujer entrara a la Medina. Entonces, eso todavía elevó más mis niveles de alerta.
Finalmente recorrimos un poco Tánger, pero decidimos no entrar a la Medina, que las Medinas son la parte relevante de Marruecos. Después regresamos al autobús y seguimos nuestro viaje hasta Chefchaouen. Y Chefchaouen es como una ciudad mmm, muy pacífica en comparación a lo que habíamos visto. Llegamos de noche, no había luz en la ciudad. Encontrar el hotel fue un poco caótico. Nos sentíamos completamente solos y a merced de cualquier cosa que pudiera pasar. Finalmente encontramos el hotel, el Riad, y nos dimos cuenta que había turismo y eso hizo que nos relajáramos un poco. El turismo principal que encontramos fue un turismo de China y había una pareja, creo que por ahí de Nueva Zelanda. Al siguiente día en la mañana entramos a la Medina y nos encontramos una Medina azul. Los comercios, las casas eran azules y encontramos una pacificación muy grande, una paz en la ciudad, una armonía, una serenidad que no habíamos visto en Tánger. Entonces era como si fuera una dualidad muy extraña. En Chefchaouen venden mucho hashish. De hecho, para los consumidores de hashish, Chefchaouen es un paraíso para el consumo. Me ofrecieron hashish hasta por todos lados, me estaban ofreciendo el hashish y me decían que era legal. Evidentemente, ningún estupefaciente es legal casi en ningún lugar. Entonces, si quieres hashish, ve a Chefchaouen, ahí lo vas a encontrar. Por el tema de religión y cultura, todo el tema de las bebidas alcohólicas está vetado y yo lo olvidé. Simplemente llegué a un restaurante, pedí una bebida alcohólica, el mesero me acuerdo que nos estaba atendiendo con una gran sonrisa y con un gran entusiasmo, pero en cuanto le pedí la bebida alcohólica, su actitud cambió totalmente y me dijo casi en tono de regaño que si no me había dado cuenta que yo estaba en un país árabe y que era musulmán y que si no sabía que las bebidas alcohólicas estaban prohibidas. Casi casi me dijo que cómo se me había ocurrido preguntar por una cerveza. Yo la verdad tomé, lo vi que lo tomó bastante a pecho, ¿eh? Como si le hubiera hecho una gran ofensa y entonces le dije que me disculpara y que me diera agua y punto. Pero se me hacía un poco incongruente cómo hay hashish y hay estupefacientes por la calle, pero el tema del alcohol es un tema totalmente vetado. A las 8 de la noche, entre las 7 y 8 de la noche, en Marruecos pasa un fenómeno muy extraño. Las mujeres desaparecen de las calles. Todo lo que te encuentras son hombres. No hay casi mujeres, lo cual también para mí produjo mucho impacto porque es prácticamente el primer país. He ido a dos países árabes, uno es Emiratos Árabes Unidos y el otro es Marruecos, pero no vi los mismos comportamientos en Emiratos. Aquí es como más tradicional el mundo musulmán que se vive. A las 8 de la noche desaparecen las mujeres. Los lugares de mucha concurrencia y afluencia de público, como podría ser una estación de autobuses para viajar a otras ciudades, normalmente están repletas pero de hombres. Entonces eso es como muy impactante porque a las 8 de la noche lo que sucede es que desaparecen en primer lugar las mujeres y se empiezan a formar los grupos de hombres que yo no sé, es muy extraño, se paran como en cada esquina grupos de 10 a 15 personas, tú vas como extranjero, vas caminando con una mujer y todos los grupos, sin lugar a dudas, cuando tú pasas enfrente, todos te voltean a ver y no te dejan de mirar hasta que desapareces un poco de su vista. Y yo no sé si lo dije, si no lo digo ahora, las miradas de los marroquíes y de los árabes son muy profundas, sí lo dije hace rato. Entonces, imagínate a muchos grupos de hombres en las calles viéndote,
con esas miradas profundas y poniendo toda tu atención en los movimientos que tú haces, la verdad es que sí llega a ser muy desconcertante. Y por eso digo que se genera un tema de inseguridad y es como si el cuerpo prendiera toda su alarma y dijera, hey, pilas y estate al pendiente de todo lo que suceda, observa todo. Te sientes un poco acosado en Marruecos. Evidentemente es una cultura muy machista, desde luego. Entonces, pues sí se pone bueno. Después del día 4 empecé a entender la dinámica y fue entonces que empecé realmente a disfrutar, empecé a abrirme yo más y empecé a tener ganas de quedarme muchos días más en Marruecos porque ya había entendido la calidez de las personas, ya había entendido que a la gente en Marruecos le llama la atención lo que no es marroquí, es como si fuera también una sensación de extrañeza para ellos de tratar de entender quién es uno. Y empecé a sentirme muy cómodo y empecé a desear estar más tiempo. Cuando yo llegué a Marruecos los primeros días, tuve la sensación de que era un error estar en Marruecos y de que no era un lugar que me correspondía a mí. Pero es de esas que dices, bueno, ya estoy aquí y a ver cómo salgo de esto y voy a estar tantos días y ojalá el tiempo se pase muy rápido. Pero después la sensación cambió totalmente y en realidad yo ya deseaba estar en Marruecos mucho más tiempo. Pero sí, en resumen puedo decir que Marruecos tiene unas dualidades, tiene una cultura totalmente distinta, tiene una cultura que para nuestro latinoamericanismo choca completamente, es como si fuéramos el agua y el aceite. En Latinoamérica estamos muy acostumbrados a cuidarnos de la delincuencia y entonces esas miradas marroquíes exacerban esa, esa situación que tenemos los latinos de siempre estarnos cuidando. Es como si nuestro sistema se alertara muchísimo más. Entonces, sí fue emocionante estar en Marruecos y, y claro, eh, volvería a Marruecos, desde luego que volvería a Marruecos. Pero ahora me gustaría visitar Marrakech, Fest, Casablanca, hacer un tour por el desierto del Sahara, que eso es lo más turístico en realidad que tiene ese país que ofrecer. Así que me gusta contarte un poco mis historias de lo que me tocó vivir y experimentar en estos diferentes países. El siguiente país que vamos a visitar es uno muy conocido por todos, que se llama Alemania. Así que si estás interesado en Alemania, ya te contaré la vivencia de Alemania. Te mando un abrazo y gracias por seguir el canal y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.